¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de matemáticas y particularmente dedicada a la parte y a la ciencia estadística. En esta ocasión vamos a desarrollar y vamos a resolver un ejercicio de distribuciones continuas de probabilidad, esto es la distribución normal. De acuerdo a anteriores videos y particularmente la primera parte, pudiéramos llamarle así, de la distribución normal, en donde explico toda la teoría de la búsqueda, sobre todo la búsqueda de la tabla de distribución normal, que ya tuve a bien imprimirla. Si no han visto ese video, yo se los recomiendo que lo vean previamente antes de ver el presente. ¿Sí? Aquí tengo en mis manos la tabla de distribución normal, eso es algo que yo les recomiendo para poder resolver ejercicios o para poder resolver cualquier actividad en donde se involucre esta distribución de probabilidad. El ejercicio dice lo siguiente, mire, en el departamento de recursos humanos de una empresa se otorga la inducción en un curso autoadministrado. Se sabe que los empleados en el pasado les toma un promedio de 400 horas, ojo, esto pudiéramos decir que es la media aritmética o es el promedio que le llevan a los empleados de la empresa, porque es un dato conocido en el pasado, es un dato poblacional, y les toma 400 horas en promedio para cursar dicho curso de inducción, y nos dice que tiene una desviación estándar de 50 horas. Anotamos aquí, desviación estándar de 50 horas. Luego nos dice que calculemos la probabilidad de que un empleado le tome, y vienen 7 incisos mismos que vamos a proceder a resolver para que el tema de la distribución normal más o menos quede comprendida, ¿de acuerdo? Que ese es el objetivo. Yo de entrada, y para cada inciso, es una recomendación que normalmente le hago a mis pupilos, a la gente que toma cátedra conmigo, de que para cada uno de los incisos siempre dibujen la curva de Gauss respectiva para darnos una idea clara de dónde a dónde y qué es la probabilidad que nos están pidiendo o cuál es la probabilidad que nos están pidiendo. En el caso del inciso A, nos están diciendo que le tome más de 400 horas. Pinto mi curva de Gauss, aquí está, aquí tengo mi media, la ubico 400 horas, aquí tengo mi desviación estándar de 50 horas, ¿de acuerdo? Aquí obviamente esto es simplemente esquemático, porque aquí puedo tener como máximo 3 veces ese valor de 50 horas, es decir, lo máximo en promedio que puede tener para esta base de datos del curso, de las horas de curso autoadministrado, pues sería 150 horas como máximo, es decir, 3 veces este valor. Ahora bien, en este caso estamos tomando una sola z o una desviación estándar y la base sería 50 horas. Es decir, si estandarizamos la desviación estándar, sería para 50 horas, por cada 50 horas tenemos una sola desviación estándar, ¿de acuerdo? Luego nos dice que en el inciso A, que le tomen más de 400 horas. Más de 400 horas sería prácticamente abarcar toda esta porción derecha de la curva normal o de la curva de Gauss. Entonces la respuesta es, por definición, la probabilidad que le va a tomar es 50%. ¿Por qué? ¿Por qué 50%? Porque si estamos hablando de que son más de 400 horas, tenemos solamente 2 alternativas basadas en esta deducción. Esto es, más de 400 horas, 50%. Menos de 400 horas, 50%. 50 más 50, 100%. Y la probabilidad de distribución normal es una propiedad, o tiene la propiedad exhaustiva, es decir, la suma de todas las posibles probabilidades es de 100%, no siendo muy sencilla la parte de la demostración, que no es motivo de hecho de este video, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad es 50% y la respuesta es tal dato, ¿de acuerdo? Muy bien, en el inciso B nos piden una segunda respuesta, que sería una media de 400 horas, pero aquí nos está diciendo, aquí sí nos lo limita, aquí simplemente es de una forma esquemática,
no tiene que ser precisa ni mucho menos, pero nos dice cuál es la probabilidad que al empleado le lleve entre 400 y 500 horas. Entonces quiere decir que vamos a encontrar la probabilidad que le lleve entre 400 y 500 horas. Para poderlo resolver, lo que vamos a hacer aquí es calcular el valor de Z. Vamos a estandarizar para poder consultar en la tabla. Esto es, si yo hago la diferencia observación menos media entre el número de desviaciones estándar, entre la desviación estándar, aquí tendríamos 100 entre 50, esto nos da 2 desviaciones estándar. 2 desviaciones estándar, entonces significa que si yo consulto mi tabla de distribución normal a 2 desviaciones estándar, yo tengo una probabilidad de 0.4772 consultando la tabla, y esa sería mi respuesta, 47.72%. ¿De acuerdo? Muy bien. En el inciso C, esa sería la respuesta. En el inciso C nos pide la probabilidad de que nos lleve más de 500 horas. Nuevamente pinto mi curva de Gauss, nuevamente señalizo de una manera pues simplemente esquemática, no tiene que ser precisa ni mucho menos. Nuevamente la media, 400 horas, y entonces nos está pidiendo, a diferencia del inciso anterior, y eso es, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, nos está diciendo que le lleve más de 500 horas, es decir, nos está pidiendo la porción derecha de la colita, diríamos. Entonces, aquí la cuestión es bien interesante, porque si nosotros ya sabemos del inciso B que esta tiene una probabilidad asociada de 0.4772 y el total por característica de la distribución normal es del 50%, quiere decir entonces que la probabilidad de que la variable aleatoria que esté por encima de 500 horas sería igual a 0.5 menos 0.4772. Esto nos da 0.0228 o 2.28%, y esa sería la respuesta. Seguramente se preguntarán por qué razón da esta, o por qué hicimos este tipo de reflexión. Nada más sean observadores, en el entendido de que si me dicen más de 500 horas, yo ya sé que de aquí a aquí son 47.72%, y la diferencia que me falta para llegar al 50 sería 2.28%. Una recomendación que de entrada les hago es que no traten de formularlo, que si es a la derecha le sumo, que si es a la izquierda le resto, o que si abarca ambas porciones de la distribución normal tengo que sumar o tengo que restar. No establezca una especie de lógica de esa forma, no es así. Simplemente es observar cuáles son los datos o dónde están ubicados los datos del ejercicio respectivo y cuál es la probabilidad que yo voy a calcular basado en las propiedades de la distribución normal. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. En el inciso D, pues procedemos 380 horas y 420. Aquí la media sigue siendo 400, a menos que el ejercicio me diga o me cambie el dato, me diga otra cosa. Esto quiere decir que yo lo que voy a hacer es que voy a calcular ahora, y este es un caso inédito que no lo habíamos encontrado, en el entendido de que me están pidiendo un valor de Z o un valor de probabilidad que me va a abarcar las dos porciones. Como es simétrica, basta que yo calcule una y la multiplique por 2. ¿Por qué? Porque de 400 a 420 hay 20 horas de diferencia, de 380 a 400 horas también hay 20 horas de diferencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder a calcular el valor de Z. Z va a ser igual, podemos utilizar el de la derecha, 380 menos 400 entre el valor de la desviación estándar, que sería 50. Esto nos daría 20, sería 2/5
Y esto nos daría entonces 0.4. Claro, ustedes me van a decir o me pueden decir, oiga, da negativo. Sí, claro, da negativo, pero esto para efectos de probabilidad no tiene ninguna implicación. El signo no nos importa, nada más lo único que indica el signo es que si la Z nos da negativo, el valor, la observación está a la izquierda de la media o de la curva normal, y si nos da positivo nos da a la derecha, que es como nos había dado en el resto de los incisos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que es 0.4, busco el valor de probabilidad asociado a 0.4, nos da 0.1554, entonces la probabilidad va a ser 2 veces 0.1554. ¿Por qué? Porque si yo calculo la Z utilizando el otro dato me va a dar el mismo valor, y entonces diríamos yo voy a duplicar este valor de probabilidad, y esto nos daría 0.3108. O sea que la probabilidad asociada sería 31.08, una probabilidad del 31.08% de que los empleados les tome entre 380 y 420 horas. Muy bien, vamos a resolver los dos últimos incisos. Y estos dos últimos incisos me dicen cuál es la probabilidad de que me tome. Son tres últimos incisos. En el inciso E, que me tome menos de 360 horas, lo voy a resolver. Curva normal, media de 400, 360. ¿Sí? Y ahora me están preguntando la colita izquierda, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer aquí es calcular el valor de Z, 360 menos 400 entre 50. Entonces esto nos va a dar 40 entre 50, nos va a dar 0.8. También negativo, recuerden, es un valor que está a la izquierda. Y si yo busco la probabilidad asociada a 0.8, es la primera columna. En 0.8 la probabilidad sería 0.2881. Pero ojo, no es esa la probabilidad que me están preguntando. 0.2881 sería la probabilidad entre 360 y 400, es decir, aquí efectivamente 0.2881, pero a mí el inciso me pregunta cuál es la probabilidad de que esté por debajo de 360. Eso significa que lo que tengo que hacer aquí es la probabilidad de que la variable aleatoria esté por debajo de los 360, de las 360 horas, ¿de acuerdo? Y eso sería 0.5 menos 0.2881. Y esto, pues, seguramente nos dará 0.2119, que es realmente la probabilidad buscada. La probabilidad de que un empleado de esa empresa tome el curso autoadministrado y lo lleve menos de 300 horas, 360 horas, 0.2119. Muy bien. Ok, ahora bien, vamos a resolver los dos últimos incisos. El inciso F me dice cuál es la probabilidad de que le tome más de 550 horas. La media es 400 y aquí le vamos a poner 550 horas. Es un caso parecido, muy parecido al inciso B, nada más que en el inciso C, aquí se recorta un poco más, porque me dice cuál es la probabilidad de que le tome más de 550 horas. Eso significa que yo tendría que calcular el valor de Z, 550 menos 400 sobre 50. Y entonces, ¿qué sería 550? 150 entre 50 sería Z igual a 3. ¿Sí? Y precisamente ese valor de 3 es el valor límite que tiene la distribución normal. ¿Sí? Una Z igual a 3, pues prácticamente me abarcaría la totalidad de la curva en el segmento derecho, y entonces la probabilidad asociada, es más, yo puedo casi asegurar esto, la probabilidad asociada sería igual a 0.49, según la tabla, 49,87. Prácticamente todo. Eso significa, no es ese dato que me están preguntando, volvemos al caso del inciso C,
sino que me están preguntando cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria esté por encima de 550 horas. Eso significa que yo tendría que a 0.5 restarle 0.4987 y eso nos va a dar 0.0013 o lo que es lo mismo 0.13%. Es decir, de que a un empleado le tome más de 550 horas es casi improbable, porque solamente, de acuerdo a la distribución normal, solamente le abarcaría un 0.13% de probabilidad. Finalmente, un caso adicional sería que le lleve más de 300 horas. Este es un caso también inédito, no lo habíamos encontrado, pero vamos a ver cómo se resuelve finalmente. En el inciso G dice que nos tome más de 300 horas. Pongo mi curva normal, la pongo mi media, 400 horas. Y si me dice más de 300 horas, pues me está abarcando prácticamente toda la curva de 300 en adelante. Entonces, quiere decir que el valor de Z, primero lo voy a encontrar, 400 menos 300, entre 50, esto sería 100 entre 50 me da 2, menos 2, pues, pero sabemos que porque está a la izquierda de la media, entonces la probabilidad asociada a 2 ya dijimos que es 0.4772. Pero eso sería de la observación de 300 a la media, que es 400. La probabilidad de que la variable aleatoria esté por encima de 300 sería igual a la suma de 0.4772 más 0.5. Por eso les digo que no es conveniente tratar de encontrar una especie de fórmula, sumar o restar, sino simplemente irse con un poco de lógica y de congruencia para ver exactamente los datos frontera y qué es lo que me están preguntando, ¿de acuerdo? Finalmente, la probabilidad buscada es 0.9772, esto significa un 97.72% de probabilidad. Esto significa que, pues, prácticamente hay un alto porcentaje o casi un total del porcentaje de que el empleado le tome más de 300 horas tomar ese curso autoadministrado. Muy bien. Bueno, pues por mi parte es todo. Hasta aquí vamos a dejar este tema de distribuciones continuas de probabilidad y yo les invito a ver alguno otro de mis videos en donde seguiremos hablando de temas de matemáticas. Hasta entonces.